¿Y si te dijera que no tienes que hacer nada para que alguien se arrepienta de haberte perdido? ¿Que el tiempo es el arma más poderosa y el silencio tu espada más afilada? Verás, la mayoría de la gente cree que la única forma de hacer que alguien sienta tu ausencia es luchar, suplicar o demostrar tu valía. Esa es la trampa. En el momento en que persigues, pierdes ventaja y, lo que es peor, les dices que hicieron bien en marcharse. Pero, ¿y si te dijera que no hacer nada es hacerlo todo? ¿Que eso es lo que nos enseña el estoicismo? La respuesta más poderosa es a menudo no responder. Déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez te has encontrado en una situación en la que alguien te ha dado por sentado y te has preguntado si alguna vez se arrepentiría? ¿Alguna vez has sentido la necesidad de dar explicaciones, de hacerles ver tu valía, solo para sentirte aún más menospreciado? Y si, en lugar de demostrar nada, dejas que el tiempo les enseñe la lección que se merecen? De eso trata este vídeo, no de venganza, ni de manipulación, sino del poder puro e inquebrantable del desapego. Porque esta es la verdad. Cuanto más tiempo pasan sin ti, más les duele. Y hoy te voy a mostrar exactamente por qué. Al final de este vídeo, comprenderás cómo el tiempo desmantela su falsa confianza, cómo el arrepentimiento se apodera de ellos como un veneno lento, y por qué verte prosperar sin ellos se convertirá en su mayor pesadilla. Quédate conmigo, porque la parte final de este vídeo es la que nunca se esperan. Empecemos. El alivio inicial. Creen que están bien sin ti. Al principio, creen que han ganado, que marcharse fue la decisión correcta, que solo fuiste otra fase en su vida, fácilmente reemplazable, olvidable, algo de lo que pueden pasar páginas sin pensarlo dos veces. Es casi ridículo, ¿verdad? La confianza, la suficiencia, la forma en que se comportan, como si dejarte marchar fuera lo más inteligente que han hecho nunca. Pero esta es la verdad. Se niegan a reconocer que esa confianza no es más que una distracción, una ilusión temporal construida sobre los cimientos inestables de su propia negación. Cuando las personas toman decisiones impulsivas, impulsadas por la emoción, el orgullo o un falso sentido de superioridad, no sienten las consecuencias de inmediato. No, la mente tarda en procesar la pérdida. El ego es aún más lento al principio, los protege, los convence de que son libres, de que son intocables, de que tomaron la decisión correcta. Y durante un tiempo lo creen, se rodean de ruido, fiestas, caras nuevas, risas forzadas, cualquier cosa para evitar el silencio inquietante que acecha justo debajo de la superficie. Les dicen a sus amigos: me siento genial. Esto es exactamente lo que necesitaba. Publican en las redes sociales como si nada hubiera cambiado, como si estuvieran prosperando, como si tu ausencia no hubiera tenido ningún impacto en su vida. Pero eso es lo que tiene la falsa confianza. No dura, porque la confianza basada en la evasión nunca es real. Y sin embargo, no lo ven. Aún no lo sienten. Al menos, no al principio, porque ahí está el cruel truco del tiempo. No revela el peso de la pérdida de golpe. No, avanza lentamente, deliberadamente. Al principio no sienten nada, luego empiezan a notar pequeñas cosas, pequeños detalles. Antes daban por sentado la forma en que los saludabas, la forma en que entendías su estado de ánimo sin que tuvieran que decir una palabra, la forma en que tu presencia hacía que su mundo se sintiera un poco más completo. Pero en esta etapa lo descartan. No los extraño. Se dicen a sí mismos que es solo un pensamiento pasajero y tal vez, por un breve instante, incluso lo creen. Pero el tiempo es paciente y el tiempo no perdona. Cuanto más tiempo pasan sin ti, más se convierten esos pensamientos pasajeros en algo más. Al principio es solo un destello,
Un breve segundo de nostalgia. Cuando escuchan una canción que a ambos os encantaba, se produce una pausa repentina. Cuando ven un lugar familiar, el restaurante donde os sentabais uno frente al otro, perdidos en la conversación, la calle donde una vez caminabais juntos de la mano, lo descartan. Se dicen a sí mismos que no es nada, pero luego sucede una y otra vez, y cada vez perdura un poco más, porque hay algo que no entienden. Puede que hayan elegido dejarte, pero no eligieron olvidarte, y ahora ha comenzado la batalla entre su ego y su corazón. Esta es la etapa en la que la distracción se convierte en su droga. Intentan ahogarlo. Más noches de fiesta, más conversaciones sin sentido, más intentos de convencerse de que su mundo no ha cambiado. Pero en el fondo, algo ha cambiado. El silencio, aquello de lo que huían, empieza a colarse. Y no es solo silencio externo, es un vacío interno, un espacio que antes llenaba tu presencia, tu energía, tu esencia, y por mucho que lo intenten, no pueden escapar de él. Esta es la primera grieta en su falsa realidad, la primera señal de que no son tan indiferentes como pretenden. Ahora bien, seamos claros, en esta etapa aún no lo admitirán, ni ante ti ni ante ellos mismos. En cambio, se empeñan aún más. Se convencen de que tomaron la decisión correcta, buscan razones, cualquier razón, para justificar su decisión. Quizás busquen tus defectos, quizás te culpen de todo lo que ha salido mal, quizás se aferren a cualquier pequeño inconveniente que hayan sentido alguna vez en la relación y lo magnifiquen hasta un grado absurdo. Pero esto no es claridad, es desesperación, porque en el fondo un nuevo pensamiento ha comenzado a susurrar en su mente, uno al que no están preparados para enfrentarse. ¿Y si me he equivocado? Pero su ego no les permite reconocerlo. Todavía no. Así que fingen ser felices. Fingen tener confianza. Pero aquí está el problema con la actuación. Es agotador y nadie puede mantener una actuación para siempre. Aquí es donde las relaciones estoicas revelan su poder. Porque cuando te desprendes de verdad, no por amargura, sino por respeto a ti mismo, creas espacio para que la realidad se imponga. Les quitas la red de seguridad. Les obligas a asumir sus decisiones y al hacerlo, dejas que el tiempo haga su trabajo. Ahí es donde la mayoría de la gente comete un error. Entran en pánico, se preguntan si se nota su ausencia, si su silencio está teniendo algún impacto. Rompen el silencio, envían un mensaje, se ponen en contacto solo para ver si todavía hay algo ahí, y en el momento en que lo hacen, reinician el ciclo. Porque la persona que se alejó, la que estaba empezando a sentir el vacío, obtiene exactamente lo que necesita, la confirmación de que todavía estás esperando. Pero si no haces nada, si dejas que el silencio se prolongue, si dejas que el tiempo haga su trabajo, si mantienes tu posición con la fuerza del estoicismo, ocurre algo más. La confianza que tenían empieza a resquebrajarse. El alivio que sentían empieza a parecerles vacío. Y cuanto más tiempo pasan sin ti, más se dan cuenta de que lo que creían que era libertad no era más que evasión, que el mundo es más frío sin tu calor, que sus victorias son más vacías sin alguien con quien compartirlas, que su risa no es tan profunda, que su vida no es tan rica y que sus decisiones no son tan acertadas como creían. Y ahí es cuando realmente empieza a doler, no por lo que han perdido, sino por lo que no pueden recuperar. Y cuanto más tiempo permaneces en silencio, más fuerte se hace esa toma de conciencia. Por eso el estoicismo es tan poderoso, no porque te enseñe a manipular, sino porque te enseña a distanciarte, a confiar en que el silencio es a menudo más fuerte que las palabras, a comprender que tu valor no se mide por el reconocimiento de los demás.
¿Cómo aceptar que, a veces, el mayor castigo para alguien que te dio por sentado es simplemente dejarle vivir con sus decisiones? Y aquí está lo bueno. En esta etapa, todavía no te buscarán. Todavía no. Su ego no les dejará. Aguantarán todo lo que puedan. Pero con cada día que pasa, su batalla interna crece. Las dudas se hacen más fuertes. Los recuerdos se vuelven más claros y el arrepentimiento comienza a pudrirse. Y ahí es donde empieza el verdadero castigo. Porque cuanto más tiempo pasan sin ti, más les duele, y pronto no solo sentirán tu ausencia, sino que se verán consumidos por ella. Pero esto es solo el principio, porque la siguiente etapa es cuando el vacío realmente empieza a instalarse. Y una vez que eso ocurre, no hay vuelta atrás. 2. Comienzan las sutiles señales del vacío. Al principio es solo un momento, un pensamiento fugaz, una sombra de un recuerdo que pasa por tu mente tan rápido que apenas lo notas. Quizás escuchas una canción que solíais escuchar juntos y por un instante te transporta al pasado. Quizás pasas por un lugar donde una vez compartisteis un momento especial. Nada dramático, solo un día normal, una conversación, una mirada compartida que se sintió como en casa. Y solo por un segundo el mundo se siente diferente, más vacío. Pero lo ignoras. No es nada, te dices a ti mismo. Es solo un pensamiento pasajero, y sigues adelante. Pero aquí es donde las cosas se ponen interesantes. No se detiene. La mente es algo extraño. Se aferra a lo familiar incluso cuando intentamos dejarlo ir. Y por mucho que intenten distraerse, por mucho que intenten llenar su tiempo con conversaciones sin sentido, gente nueva y movimiento constante, algo inesperado empieza a suceder. El silencio entre esas distracciones se hace más largo, el ruido no es tan fuerte como antes y, sin darse cuenta, empiezan a sentir el peso de tu ausencia de formas que nunca habían imaginado. Se nota en que su teléfono no se ilumina como antes, en que las conversaciones con los demás parecen un poco más forzadas, en que su risa no es tan fácil, tan natural, tan espontánea como cuando estabas en su vida. Empiezan a notar los espacios que solías ocupar, no solo físicamente, sino también emocionalmente. Los momentos del día que antes les parecían completos, ahora les parecen un poco extraños, un poco incompletos. Y lo peor es que ni siquiera entienden por qué no han admitido que te extrañan, aún no se han permitido reconocer la pérdida. Pero está sucediendo de todos modos. Las señales están ahí. Simplemente son demasiado tercos para enfrentarlas. Siguen fingiendo, siguen actuando como si todo estuviera bien, pero en el fondo hay un cambio, una pequeña duda que no estaba allí antes y que crece al principio. Es solo en los momentos de silencio, cuando están solos, cuando están mirando su teléfono y casi revisan tu perfil antes de detenerse, cuando escuchan un chiste e instintivamente piensan, tengo que contárselo, solo para recordar que no pueden. Pero incluso entonces no se derrumban, todavía no. En cambio, hacen lo que hace la mayoría de la gente. Cuando sienten algo incómodo, lo reprimen, se esfuerzan más, se convencen a sí mismos de que es normal, de que solo necesitan más tiempo, más distracciones, más razones para seguir adelante. Pero aquí está la cuestión sobre el tiempo. No solo cura, sino que revela. Y cuanto más tiempo pasa, más evidentes se vuelven estas señales. Empiezas a comparar. No es intencionado, pero ocurre. Empiezan a notar la diferencia entre lo que tenían contigo y lo que tienen ahora. La profundidad no es la misma. La comodidad no es la misma. La sensación de conocer a alguien, de conocerlo de verdad, se siente más lejana que nunca. Empiezan a ver las grietas en su propia confianza,
los pequeños momentos en los que esperaban sentirse mejor, más libres, más felices, y en cambio no sienten nada. Y ahí es cuando empiezan las preguntas. ¿Cometí un error? ¿Me precipité al marcharme? ¿Sobreestimé mi capacidad para seguir adelante? El ego luchará contra estos pensamientos, los rechazará, se negará a dejarlos asentarse. Pero el corazón, no se deja engañar tan fácilmente. Sabe lo que siente, y poco a poco, la duda se convierte en algo más, mucho más. Es entonces cuando empiezan a buscar señales tuyas. Pero aquí está el movimiento decisivo. No les das nada, ni migajas, ni validación, ni indicios de que sigues ahí, esperando en segundo plano, listo para retomar las cosas donde las dejasteis. Y ahí es cuando se instala el verdadero vacío. Porque al principio pensaban que tenían tiempo para explorar, para vivir, para probar las aguas de su nueva vida sin ti. Pero ahora, por primera vez, empiezan a preguntarse, ¿y si no lo consigo? Ahí es cuando empieza a aparecer el miedo a que tal vez, solo tal vez, no eras tan importante para ti como pensabas, que tal vez, mientras te convencías de que no te necesitabas, tú estabas demostrando que tampoco les necesitabas a ellos. Y de repente, la dinámica de poder cambia. De repente, ya no se trata de si ellos te echan de menos, sino de si tú les echas de menos a ellos. Y cuando no encuentran nada, cuando se dan cuenta de que no has intentado contactar con ellos, que no estás intentando reconstruir el puente que ellos quemaron tan descuidadamente, es cuando empieza realmente el dolor. Empiezan a observar. Quizás no, obviamente, quizás no, de una forma que puedas ver. Pero te controlan, se preguntan, revisan tus redes sociales, buscando pistas, algo, cualquier cosa que les diga que todavía tienen un lugar en tu mente, que todavía importan de alguna manera. Pero no encontrarán lo que buscan, porque tú estás jugando a largo plazo, porque entiendes que el tiempo hace el trabajo pesado, y cuanto más tiempo pasan sin ti, más pesada se vuelve esa realidad. Es curioso, ¿no? Cómo las personas que actúan con mayor indiferencia son a menudo las que más luchan en silencio. Cómo los que dicen que no les importa son normalmente los que acaban comprobando, preguntándose, arrepintiéndose. Porque la verdad es que nadie olvida realmente a alguien que le importaba, y cuanto más intentan convencerse de que lo han hecho, más profundo se vuelve el vacío. Pero esto es solo el principio, porque la siguiente etapa es cuando la realidad les golpea como una tormenta, cuando dejan de sentir tu ausencia y empiezan a comprender la profundidad de lo que han perdido. Y una vez que eso ocurre, bueno, es cuando finalmente se rompen. Y si has llegado hasta aquí, ya sabes que no tienes que hacer nada para que eso ocurra. Deja que el tiempo haga su trabajo. Si esto te resuena, si sientes el poder de esta verdad, dale a me gusta a este vídeo y deja un comentario diciendo lo siguiente. Si estás atrapado en este momento y aún no lo has hecho, asegúrate de suscribirte, porque ¿qué viene después? Esa es la parte que nunca vieron venir. 3. La revelación. La vida sin ti no es tan maravillosa como creían. Lo tenían todo planeado. Creían que alejarse de ti era un paso hacia algo mejor, algo más satisfactorio, algo que finalmente les haría sentir vivos. Pero ahora algo está cambiando. El mundo que antes les parecía emocionante y lleno de posibilidades empieza a parecerles aburrido. Al principio, descartaron el vacío como parte del proceso, como un ajuste temporal. Al fin y al cabo, los cambios son incómodos, ¿no? Se convencieron a sí mismos de que pronto sentirían la libertad que tanto anhelaban. Pero el tiempo tiene la capacidad de despojar a las personas de sus ilusiones. Cuanto más tiempo pasan sin ti, más claras se vuelven las cosas. Las cosas que antes les traían alegría, ahora les parecen repetitivas. Las distracciones que antes les mantenían ocupados
ya no tienen el mismo poder. Las nuevas personas que conocen, las nuevas experiencias que persiguen, nada de eso llena el espacio que dejaste. Se siguen diciendo que están bien, pero algo no cuadra. Si esto era realmente lo que querían, ¿por qué sienten que les falta algo? ¿Por qué siguen esperando un momento que nunca llega? ¿Un momento en el que todo encaja y finalmente se sienten en paz? Ese momento nunca llega porque, en el fondo, están empezando a darse cuenta de una verdad que no quieren afrontar. La vida sin ti no es mejor, solo es más solitaria. Al principio, se resisten a esta idea. Intentan luchar contra ella, racionalizarla. Se dicen a sí mismos que solo necesitan más tiempo, que deben esforzarse más por aceptar esta nueva versión de su vida. Pero no pueden ignorar cómo se sienten cuando llegan a casa y se encuentran con un espacio vacío, cuando miran su teléfono y se dan cuenta de que no hay nadie con quien realmente quieran hablar. Las conversaciones superficiales, las interacciones casuales, todas carecen de algo: profundidad, conexión, sentido de pertenencia, precisamente lo que tú les proporcionabas, lo que ellos daban por sentado. Y no se trata solo de soledad, se trata de darse cuenta de que lo que tenían contigo era algo excepcional, que no era algo que pudieran reemplazar por una nueva persona, una nueva situación, una nueva distracción. Pensaban que podían. Creían de verdad que encontrarían a otra persona, alguien mejor, alguien que pudiera darles todo lo que tú les diste, sin complicaciones, sin esfuerzo, sin compromiso. Pero la realidad no funciona así. Las conexiones reales no se pueden reemplazar. No son algo que se pueda coger y dejar a voluntad, y cuanto más lo intentan, más ven la verdad frente a ellos. Lo que tenían era especial, y ahora se ha acabado. Empieza poco a poco. Quizás están con sus amigos, riendo, hablando, fingiendo disfrutar del momento, pero de repente se dan cuenta de que nada es igual. Deberían estar felices, deberían estar prosperando, pero en cambio hay una incomodidad creciente, un susurro en el fondo de su mente que no desaparece. Recuerdan cómo se sentían al compartir momentos contigo, lo fácil que era, cómo no tenían que esforzarse tanto para disfrutar, y ahora, incluso en una habitación llena de gente, se sienten solos. Entonces comienzan las comparaciones, al principio sin intención. Solo son pensamientos aquí y allá, una nota mental de cómo la forma en que alguien ríe les recuerda a ti, cómo la forma en que alguien habla no les parece tan atractiva, cómo la energía entre ellos y alguien nuevo no es la misma, y es frustrante. No quieren admitirlo, no quieren reconocer que falta algo, que tú faltas, pero cuanto más tiempo pasan sin ti, más innegable se vuelve. Luego viene la frustración, la ira, no hacia ti, sino hacia ellos mismos, porque de repente se ven obligados a admitir algo a lo que nunca estuvieron preparados para enfrentarse. Calcularon mal, pensaron que dejarte atrás les abriría las puertas a algo mejor, pero ha sido todo lo contrario. Les ha mostrado lo que han perdido, de lo que se han alejado, lo que quizá nunca vuelvan a tener. Y ahí es cuando empieza a aparecer el arrepentimiento. Empiezan a volver sobre sus pasos, analizando cada momento, cada elección, cada motivo. Se dijeron a sí mismos que era la decisión correcta, y por primera vez, esos motivos no parecen tan sólidos como antes. Quizás exageraron, quizás se precipitaron al tirar todo por la borda, quizás dejaron que su ego dictara una decisión que su corazón nunca quiso realmente. Y ahora, con cada día que pasa, el peso de esa realidad se hace más pesado. Pero aquí es donde la cosa se pone aún peor para ellos, porque mientras tú solo ahora te das cuenta de la profundidad de lo que han perdido, tú ya te has adaptado, ya te has ajustado.
Y mientras ellos apenas empiezan a sentir el dolor de tu ausencia, tú ya has encontrado la paz en ella. Y esa es la parte que más duele, porque durante tanto tiempo se convencieron a sí mismos de que eran ellos quienes tenían el control, que tenían el poder de marcharse y dictar los términos de la relación. Pero ahora ven la verdad. El tiempo te ha dado la ventaja. Este es el momento en el que empiezan a tantear el terreno. No se ponen en contacto contigo, al menos todavía no. Su orgullo no se lo permite. En cambio, hacen pequeñas cosas. Revisan tus redes sociales con más frecuencia. Preguntan por ti a amigos comunes. Intentan averiguar si sigues pensando en ellos, si aún te importan, si aún tienen algún tipo de control sobre ti. Y cuando no encuentran nada, cuando ven que no les persigues, que no miras atrás, que no esperas a que entren en razón, es cuando cunde el pánico, porque en ese momento ya no se trata solo de echarte de menos, se trata de lo que significa echarte de menos. Significa que se equivocaron, significa que renunciaron a algo valioso, significa que pueden haber cometido un error que no pueden arreglar. Y ese pensamiento, esa comprensión, es una tortura. El arrepentimiento ya no es solo un susurro, es un grito. Les persigue a todas partes, en las conversaciones que parecen forzadas, en los momentos de silencio, que se hacen insoportables en las noches, en las que se encuentran mirando al techo, preguntándose, ¿y sí? Pero esto es solo el comienzo de su sufrimiento, porque cuanto más tiempo pasan sin ti, más se dan cuenta de que quizá nunca te recuperarán. Y ese es el pensamiento que realmente les destroza. Y si pensaban que el dolor era malo, ahora esperen, porque la siguiente etapa es cuando el tiempo se convierte en su peor enemigo. 4 remordimientos. Se cuela en el ego frente al corazón. Lo han ignorado todo lo que han podido. Han luchado contra él. Lo han reprimido. Se han distraído con cualquier cosa que han encontrado. Pero ahora las grietas en su certeza son demasiado profundas como para ignorarlas. El remordimiento que una vez mantuvieron a raya ya no es solo un pensamiento fugaz. Es algo que llevan consigo, algo que sienten en el pecho, en el estómago, en los momentos de silencio, cuando están solos y por mucho que intenten luchar contra ello, una verdad se hace dolorosamente evidente. Cometieron un error al principio. No lo admiten abiertamente. No, su ego no lo permite. En cambio, intentan racionalizarlo. Se dicen a sí mismos que hicieron bien en marcharse, que lo necesitaban, que la vida está llena de cambios y nuevos comienzos. Pero esas palabras suenan más vacías cada vez que las repiten, porque la realidad en la que viven, la que una vez creyeron que sería mejor, más emocionante, más satisfactoria, se siente como una sombra fría y distante de lo que tenían antes. Y ahora, por primera vez, tienen que aceptar que tal vez se equivocaron. Ahí es donde comienza la batalla interna. El ego contra el corazón, la mente contra las emociones, la historia que se contaron a sí mismos contra la verdad innegable que ahora tienen delante. Y cuanto más tiempo pasa, más difícil es ignorarlo, porque ahora no se trata solo de echarte de menos, se trata de por qué te echan de menos. Se trata de lo que significa haber tenido algo real y dejarlo escapar. Se trata de reconocer que no todo el mundo tiene una segunda oportunidad y que quizá, solo quizá, ellos tampoco la tendrán. Empiezan a revivir el pasado en su mente, analizando cada momento, cada decisión, cada palabra que dijeron y que les llevó a este resultado. Al principio, intentan culparte. Es más fácil así. Si pueden convencerse de que tú eras el problema, que tú eras quien no los apreciaba, entonces no tienen que asumir la responsabilidad. Pero esa excusa se desgasta y pronto se quedan con la única verdad que importa. Ellos son los que se marcharon. Ellos son los que eligieron esto.
Son ellos quienes ahora sufren por ello. Y ese sufrimiento es implacable, porque ahora el arrepentimiento ya no es solo un pensamiento pasajero, es algo que les persigue a todas partes. Ven tu ausencia en todo, en la forma en que se despiertan y buscan instintivamente su teléfono, solo para recordar que no hay ningún mensaje tuyo. En los momentos en los que consiguen algo, cuando tienen buenas noticias, cuando experimentan algo que te habría hecho reír y se dan cuenta de que no tienen a nadie con quien compartirlo, en las noches en las que están rodeados de gente, pero se sienten solos, porque nadie los entiende como tú lo hacías, entonces empieza a aparecer la envidia. Empiezan a preguntarse si has seguido adelante, si los has sustituido como ellos pensaban que podían sustituirte a ti. Acechan tus redes sociales, buscando señales, buscando pruebas de que todavía importas. Y cuando no encuentran nada, cuando ven que estás prosperando, creciendo, viviendo sin ellos, es cuando el dolor realmente comienza a hacer mella, porque durante mucho tiempo creyeron que eran ellos quienes tenían el control. Creen que tú serías quien sufriría, quien esperaría, quien se aferraría a algo que ya se había perdido. Pero ahora ven la verdad. Tú los dejaste ir antes que ellos y darse cuenta de eso los destroza, porque ahora ya no solo tienen que lidiar con el arrepentimiento, tienen que lidiar con el miedo a haberse equivocado, el miedo a haber subestimado tu fuerza, tu resiliencia, tu capacidad para seguir adelante sin ellos, el miedo a que, mientras se convencían a sí mismos de que no te necesitaban, tú te estabas demostrando a ti mismo que nunca los habías necesitado. Y una vez que ese pensamiento se arraiga, no se va. Ahí es donde su ego comienza a desmoronarse, donde la certeza que una vez tuvieron se convierte en duda y luego en desesperación. Pero aún no lo admiten, al menos no todavía. En cambio, tantean el terreno. Quizás se pongan en contacto con amigos comunes para preguntar sutilmente por ti. Quizás publican cosas en Internet, pequeñas pistas destinadas a llamar tu atención, para ver si sigues al tanto. Quizás le dan me gusta accidentalmente a una publicación antigua tuya, en un intento desesperado por recordarte que existen. Pero no lo dirán abiertamente. Todavía no, porque decirlo, admitir que se arrepienten de su decisión, significaría exponerse de una manera para la que no están preparados. Pero tú ya sabes lo que está pasando. Ya has visto este patrón antes. Entiendes cómo funciona el tiempo, cómo la ausencia crea claridad, cómo la respuesta más fuerte es siempre el silencio. Y por eso no haces nada. No te pones en contacto. No reaccionas. No les das la validación que ahora anhelan más que nada. Y eso es lo que más les duele. Porque ahora los papeles se han invertido. Ahora son ellos los que se preguntan si es demasiado tarde. Ahora se preguntan si han tirado por la borda algo que nunca podrán recuperar. Y cuanto más tiempo pasa sin saber de ti, peor se pone todo. Este es el poder del tiempo. Este es el poder de las relaciones estoicas, porque la verdadera fuerza no está en perseguir, en demostrar, en intentar que alguien vea tu valor. La verdadera fuerza está en marcharse y dejar que lo descubran por sí mismos. Y ahora, están empezando a descubrirlo. Pero lo peor aún está por llegar. Porque aunque el arrepentimiento es doloroso y la duda es devoradora, todavía hay una cosa de la que están convencidos, una última esperanza que les impide desmoronarse por completo, la creencia de que, si te buscan, seguirás ahí, que solo tienen que enviarte un mensaje y todo volverá a ser como antes. Pero, ¿qué pasará cuando se den cuenta de que eso no es cierto? ¿Qué pasa cuando ven que han perdido más que tiempo, que te han perdido a ti? Ahí es cuando el tiempo deja de ser doloroso y se convierte en su peor pesadilla. Y si sigues viendo el vídeo,
Si te ha llegado al corazón, dale a me gusta y deja un comentario diciendo número 1. Si sientes esta verdad y aún no te has suscrito, hazlo, porque la siguiente etapa es la que nunca vieron venir. El tiempo se convierte en su peor enemigo. El cambio se ha producido. El arrepentimiento ya no es un susurro en el fondo de su mente. Es una tormenta que no les deja descansar. Al principio se convencieron a sí mismos de que podían huir de ella, de que solo era una fase, de que pronto volverían a sentirse normales. Pero a medida que los días se convierten en semanas y las semanas en meses, empiezan a darse cuenta de algo que les sacude hasta lo más profundo. Este sentimiento no va a desaparecer. Más bien, se hace más fuerte, y cuanto más tiempo pasan sin ti, más pesado se vuelve. Pensaban que el tiempo lo curaría todo. Pensaban que si esperaban lo suficiente, sus sentimientos se desvanecerían, que la distancia borraría las emociones que una vez sintieron. Pero el tiempo ha hecho todo lo contrario. Lo ha amplificado todo, y ahora se están ahogando en una realidad para la que no estaban preparados. Porque la verdad es que cuando se marcharon, nunca procesaron realmente lo que estaban renunciando. Estaban tan absortos en su propio ego, en su propio deseo de demostrar algo, en su propia creencia de que la vida sería mejor sin ti, que nunca se pararon a pensar en lo que pasaría si se equivocaban. Pero ahora no tienen elección. Ahora el peso de su decisión les oprime cada día. Les golpea en los momentos de silencio, en los espacios donde las distracciones ya no funcionan, cuando se despiertan por la mañana y buscan instintivamente su teléfono, solo para darse cuenta de que no hay ningún mensaje tuyo. Cuando se acuestan por la noche y se quedan solos con sus pensamientos, incapaces de escapar de la abrumadora sensación de que falta algo, empiezan a repasar cada conversación, cada momento, cada detalle del tiempo que pasaron juntos, buscando algún tipo de resolución, alguna forma de dar sentido a lo que sienten. Pero por mucho que lo repitan en su cabeza, la respuesta sigue siendo la misma. Han perdido algo que no pueden reemplazar. Ya no se trata solo de echarte de menos, se trata de lo que significa echarte de menos. Significa que su vida no es lo que pensaban que sería. Representa el hecho de que tomaron una decisión y ahora tienen que vivir con las consecuencias de esa decisión. Representa la comprensión de que, a pesar de todo su orgullo, a pesar de todos sus intentos por convencerse de lo contrario, no están mejor sin ti. Es entonces cuando la desesperación comienza a aparecer. Al principio es sutil. Revisan tus redes sociales con más frecuencia, tratando de encontrar pistas, tratando de averiguar si te has mudado. Mencionan tu nombre en conversaciones, tanteando el terreno para ver cómo reacciona la gente. Piensan en ponerse en contacto contigo, pero dudan, porque hacerlo significaría admitir la derrota, y eso es algo para lo que no están preparados. Todavía no. Pero a medida que pasa el tiempo, que el vacío se niega a desaparecer, que se dan cuenta de que están atrapados en el ciclo que ellos mismos han creado, el miedo comienza a apoderarse de ellos. El miedo a haber esperado demasiado. El miedo a que hayas cambiado. El miedo a que hayas seguido adelante mientras ellos estaban atrapados en el pasado. Y la idea de eso, la idea de que te hayas ido de verdad. Eso es algo que no pueden soportar. Empiezan a buscar señales de que aún tienen una oportunidad. Quizás analizan en exceso tus publicaciones, buscando significados ocultos en cualquier cosa que sugiera que aún piensas en ellos. Quizás se comunican de forma indirecta, dando me gusta a una foto antigua, enviando un mensaje que parece casual, pero que en realidad es solo una prueba, una forma de ver si respondes. Pero cuando no obtienen nada,
Cuando se encuentran con el silencio, entran en una espiral que nunca esperaban. Porque ahora el tiempo no solo pasa, el tiempo los castiga. Cada día que pasa sin una respuesta, sin una señal tuya, sin una prueba de que aún importas, es otro día que refuerza su peor temor. Son los únicos que aún se aferran. Y ese es el tipo de dolor que no desaparece. Persiste, crece, consume. Y aquí viene lo peor. Incluso si se animan, incluso si finalmente se tragan su orgullo y envían ese mensaje, no tienen ni idea de qué versión de ti encontrarán. Porque mientras ellos han estado atrapados en el arrepentimiento, ahogándose en la nostalgia, tú has seguido adelante, has sanado, has crecido, y ahora se enfrentan a una verdad aterradora. Puede que ya no seas la misma persona que dejaron. Es entonces cuando el tiempo se convierte realmente en su enemigo. Porque ahora no solo tienen que lidiar con la pérdida, sino también con la incertidumbre. No saben cuál es su situación contigo, no saben si tú les querrás de vuelta. Y esa falta de control, esa sensación de impotencia, es lo que más les duele. Este es el precio de dar a alguien por sentado. Este es el precio de creer que puedes alejarte de algo real y tener siempre la opción de volver. Porque cuanto más tiempo pasan sin ti, más se dan cuenta de que son los únicos que sufren, ahora que el poder que una vez tuvieron ha desaparecido, que ahora están a merced de una decisión que nunca entendieron del todo. Y si antes pensaban que el arrepentimiento era doloroso, esperen, porque la siguiente etapa es cuando te ven prosperar sin ellos, y ese es un dolor para el que nunca estarán preparados. 6. El castigo silencioso de verte prosperar sin ellos. Al principio estaban seguros de haber tomado la decisión correcta. Creían que alejarse les liberaría, que encontrarían algo mejor, algo más fácil, algo que no requiriera el mismo esfuerzo ni la misma vulnerabilidad. Se convencieron a sí mismos de que la vida sin ti sería un paso adelante, no una pérdida. Y durante un tiempo mantuvieron viva esa creencia, diciéndose a sí mismos que habían hecho lo mejor para ellos. Pero ahora el tiempo ha revelado una verdad que nunca esperaban, y es mucho más dolorosa de lo que jamás podrían haber imaginado. Porque ahora, mientras observan desde la distancia, están empezando a comprender lo único que nunca habían considerado antes. Tú has seguido adelante, y ellos ya no importan en tu mundo. La comprensión no les golpea de golpe. Se cuela lentamente, como una sombra que se extiende sobre su realidad, haciéndose más oscura y pesada con cada día que pasa. Al principio no quieren creerlo. Asumen que tú también debes de estar sufriendo como ellos, que tu silencio es un juego, que en el fondo sigues esperando, sigues deseando que vuelvan, porque en su mente así es como debía ser la historia. Se suponía que debían marcharse, explorar, probar las aguas de la vida sin ti, y luego, si alguna vez decidían que querían volver, tú estarías allí, tal y como te dejaron, listo para darles la bienvenida. Pero ahora, por primera vez, se enfrentan a una verdad para la que nunca estuvieron preparados. Ya no eres la persona que dejaron atrás y ya no los necesitas. Al principio intentan negarlo. Se dicen a sí mismos que lo que ven no es real. Quizás solo estás fingiendo, quizás te estás obligando a actuar, feliz de montar un espectáculo. Quizás todo es una ilusión diseñada para darles celos. Pero cuanto más observan, más difícil les resulta creer esas mentiras, porque tu felicidad no es forzada, no es una actuación, no es algo que estés intentando demostrarles. Es simplemente real, y eso es algo que no pueden soportar. Empiezan a prestar atención como nunca antes lo habían hecho. Analizan tus fotos, tus publicaciones, tu energía, buscando señales de que todavía los extrañas. Pero en lugar de eso, solo encuentran señales
de que los has superado, y darse cuenta de eso es como una puñalada en el corazón. Porque ahora entienden algo que nunca se les había pasado por la cabeza. No estabas esperando a que volvieran, estabas avanzando sin ellos. Y ahora ese castigo silencioso, el que nunca vieron venir, se está desarrollando justo delante de ellos, porque mientras estaban ocupados, fingiendo que no te necesitaban, mientras se decían a sí mismos que estarían bien, mientras huían de la verdad de lo que habían perdido, tú estabas haciendo algo que nunca esperaban. Estabas prosperando, estabas brillando, te estabas convirtiendo en una versión de ti mismo a la que ellos ya no tienen acceso. Y ahora son ellos los que están atrapados en el pasado, atormentados por los recuerdos de una vida a la que nunca podrán volver. Intentan luchar contra ello, intentan convencerse de que aún tienen tiempo, de que si esperan un poco más, las cosas volverán a cambiar a su favor. Pero cuanto más esperan, más se dan cuenta de que el tiempo ya no es su aliado, sino su enemigo. Porque con cada día que pasa, la brecha entre quienes eran y quienes eres ahora se amplía. Y la persona que una vez conocieron, la que podría haber considerado darles otra oportunidad, ya no existe. Y ese es el verdadero castigo. No es ira, ni venganza, ni amargura, solo silencio, solo la prueba silenciosa e innegable de que nunca los necesitabas como ellos creían. Empiezan a entrar en pánico. Los pensamientos casuales sobre ti que antes eran fáciles de apartar, ahora los consumen. Al principio, eran solo momentos ocasionales, un recuerdo desencadenado por una canción, un lugar, una conversación, pero ahora son constantes. Ahora no pueden pasar un día sin sentir el peso de lo que han perdido. Y por mucho que lo intenten, no pueden dejar de pensar en lo que significa. Porque ahora, por primera vez, ven el panorama completo. No fuiste solo un capítulo en su vida, fuiste la mejor parte de ella, y fueron tan tontos como para tirarla por la borda. Empiezan a preguntarse si aún hay vuelta atrás, si podrían acercarse, si podrían explicarlo, si podrían arreglar de alguna manera lo que rompieron. Pero algo les detiene. Un miedo que no pueden sacarse de la cabeza. Un miedo que nunca esperaban sentir. El miedo a que ya no te importe. El miedo a que, si te buscan, se encuentren con indiferencia. A que no estés enfadado. A que no estés resentido. A que simplemente no sientas nada. Y eso es algo que no pueden soportar. Porque mientras creían que aún sentías algo por ellos, mientras se convencían a sí mismos de que aún les importabas, podían aferrarse a una sensación de control. Pero ahora el poder que una vez tuvieron se ha desvanecido. La influencia que creían tener sobre ti ha desaparecido, y ahora, por primera vez, comprenden lo que es la verdadera pérdida. El peso de esa comprensión es insoportable, porque ahora están atrapados en una prisión que ellos mismos han construido. Te ven avanzar, te ven crecer, te ven convertirte en alguien más fuerte, más feliz y más realizado de lo que jamás fuiste con ellos. Y no pueden hacer nada más que sentarse en las ruinas de sus propias decisiones, sabiendo que te han perdido para siempre. Y aquí viene el golpe final, lo que los destroza por completo. Darse cuenta de que, mientras estaban ocupados tratando de reemplazarte, mientras buscaban algo que creían que sería mejor, mientras perseguían una ilusión, tú te estabas convirtiendo en la mejor versión de ti mismo. Y ahora nunca sabrán lo que es estar con esta versión de ti. Por eso el tiempo es el mayor castigo. Por eso las relaciones estoicas tienen tanto poder, porque al final no has tenido que hacer nada para hacerles sufrir, no has tenido que suplicar, no has tenido que luchar, no has tenido que buscar venganza. Simplemente tuviste que dejar que el tiempo los destrozara. Y ahora, mientras se sientan entre los restos de sus decisiones,
mientras se dan cuenta del peso de lo que han perdido, entienden algo que nunca habían considerado antes, que tú eras lo mejor que les había pasado nunca. Y ahora tienen que vivir con el hecho de que nunca podrán recuperarte. Si has llegado hasta aquí, ya comprendes el poder de dejar ir y dejar que el tiempo haga su trabajo. Si este mensaje te ha llegado, dale a me gusta a este video y deja un comentario diciendo: Número 1. Si has sentido este cambio en tu propia vida y aún no te has suscrito, ¿qué va a pasar ahora? Esa es la parte que nunca ven venir. La séptima, el punto de ruptura, cuando finalmente reconocen su dolor. Nunca pensaron que llegarían a esto. Estaban tan seguros de sí mismos, tan convencidos de que marcharse era la decisión correcta, de que el tiempo les daría la razón. Pero ahora, mientras se sientan en el silencio de sus propias decisiones, mientras sienten el peso de cada momento que han desperdiciado, de cada oportunidad que han dado por sentada, de cada segundo que ha pasado sin hacer nada para arreglar lo que han roto, se ven finalmente obligados a afrontar lo que han pasado tanto tiempo evitando. Están sufriendo y es culpa suya. Al principio se resistieron, lo intentaron todo para escapar. Se dijeron a sí mismos que estaban bien. Se distrajeron con conversaciones sin sentido, experiencias vacías, placeres fugaces que nunca duraban. Se lanzaron al trabajo, a las reuniones sociales, a cualquier cosa que les impidiera sentarse solos con sus pensamientos. Pero el tiempo ha pasado. Todas las ilusiones, todas las excusas, todas las mentiras que se contaron a sí mismos. Y ahora no queda nada más que la verdad. Es la verdad. Nunca quisieron admitir una realidad de la que se esforzaron tanto por huir. Pero ahora es ineludible. Te echan de menos, y no solo como se echa de menos a un conocido pasajero o a un viejo amigo con el que se ha perdido el contacto. Te extrañan de una manera que les deja un dolor en el pecho, un vacío en las entrañas, un anhelo profundo e inquebrantable por algo que nunca podrán volver a tener. Te extrañan de una manera que les hace sentir como si les faltara una parte de sí mismos, como si el mundo ya no tuviera sentido, como si nada de lo que hicieran pudiera llenar el espacio que tú ocupabas. Y este es el punto de ruptura. Es el momento en el que ya no pueden negarlo, ya no pueden apartarlo, ya no pueden fingir que están bien porque no lo están. Están sufriendo. Y lo peor es que se lo han hecho a sí mismos. El peso de esa realidad es insoportable, porque ahora no se trata solo de echarte de menos, se trata de todo lo que eso representa. Representa su incapacidad para ver tu valor cuando te tenían. Representa su arrogancia al pensar que siempre estarías ahí. Representa cada decisión que tomaron y que les llevó a este preciso momento. Sentados entre las ruinas de sus propias decisiones, dándose cuenta de que tenían algo raro, algo valioso, algo que la mayoría de la gente pasa toda su vida buscando, y lo tiraron por la borda. En este punto, empiezan a entrar en pánico. El arrepentimiento ya no es solo un pensamiento persistente en el fondo de su mente, es una presencia constante. Les persigue a todas partes, les quita el sueño, se cuela en sus sueños, en sus conversaciones, en sus momentos de silencio. Intentan escapar, pero no hay ningún sitio al que huir porque, vayan donde vayan, hagan lo que hagan, llevan la verdad consigo. Y la verdad es esta: te han perdido y no hay nada que puedan hacer para cambiarlo. Es entonces cuando entra en juego la desesperación. Empiezan a intentar contactar de formas que nunca habrían hecho antes. Quizás empiecen con un mensaje informal, algo pequeño, algo sutil, algo que les permita evaluar tu postura. Se dicen a sí mismos que solo están preguntando por ti, que solo están siendo educados, que solo están intentando volver a conectar. Pero la realidad es que están buscando pruebas.
Pruebas de que todavía les importas. Pruebas de que todavía te importan. Pruebas de que no te han perdido por completo. Pero cuando no obtienen la respuesta que esperaban, cuando ven que ya no eres la persona que los espera, que reacciona ante ellos, que gira en torno a su presencia, empiezan a desmoronarse aún más. Quizás envían otro mensaje, algo un poco más directo esta vez. Quizás se ponen en contacto a través de amigos comunes, con la esperanza de que alguien les diga lo que quieren oír. Quizás se presenten donde creen que puedes estar, solo para verte, solo para sentir algo, solo para recordar cómo era existir en tu mundo. Pero no funciona, porque la versión de ti que habría respondido, que les habría recibido con los brazos abiertos, ya no existe. La versión de ti de la que se alejaron ha desaparecido, sustituida por alguien más fuerte, más sabio, alguien que realmente ha seguido adelante, y darse cuenta de eso es el golpe definitivo. Porque ahora no solo sienten arrepentimiento, se sienten impotentes. Este es el momento en el que comprenden lo que es la verdadera pérdida, porque durante mucho tiempo creyeron que podían controlar esta historia, que podían irse y volver cuando quisieran, que tenían todo el poder. Pero ahora ven la verdad, el poder nunca estuvo en sus manos, estaba en las tuyas y tú, con tu silencio, con tu crecimiento, con tu negativa a volver a caer en su órbita, les has mostrado algo a lo que nunca estaban preparados para enfrentarse. Te necesitaban mucho más de lo que tú les necesitabas a ellos. En este momento, no les queda nada por hacer. Pueden pedir perdón, pueden suplicar, pueden decir todas las cosas que deberían haber dicho antes, pero en el fondo saben que no cambiará nada, porque el tiempo ya ha hecho su trabajo, y ahora lo único que les queda es vivir con las consecuencias de sus decisiones. Y ese es el verdadero castigo. No hay ira, ni venganza, ni odio, solo ausencia, solo la conciencia de que tenían algo hermoso, algo raro, algo que podría haber durado para siempre, y lo dejaron escapar. Y ahora, tienen que vivir con esa pérdida, no solo hoy, ni solo mañana, sino durante el resto de su vida. Porque cuanto más tiempo pasan sin ti, más se dan cuenta de que nunca volverán a encontrar a alguien como tú. Y cuando lo entienden de verdad, ya es demasiado tarde. Creían que tenían todo el tiempo del mundo. Creían que podían marcharse, explorar otras opciones y volver cuando quisieran, como si la vida fuera a detenerse y esperar a que entraran en razón. Pero el tiempo no es misericordioso. El tiempo no es paciente. El tiempo no espera a nadie. Y ahora, mientras se sientan en el silencio que antes anhelaban, mientras reviven los momentos que antes daban por sentados, mientras sienten el peso del arrepentimiento oprimiéndolos, se dan cuenta de la verdad que nunca quisieron afrontar. Te han perdido y nunca te recuperarán. No sucedió de repente. No fue un solo momento, un solo día, un solo acontecimiento lo que los destrozó. No, el dolor se acumuló, se fue infiltrando lentamente como una sombra, hasta consumirlos por completo. Al principio pensaban que estaban bien, se distraían, se convencían a sí mismos, se mentían, pero cuanto más tiempo pasaba, más difícil les resultaba negar lo que estaba pasando. El silencio se volvió ensordecedor, el vacío se hizo insoportable, y lo peor de todo, el mundo siguió adelante, y tú también. Nunca pensaron que serían ellos los que se quedarían atrás. Daban por sentado que siempre estarías ahí, siempre esperando su regreso. Pero ahora ven la verdad. No solo sobreviviste sin ellos, prosperaste, te hiciste más fuerte, más sabio. Te convertiste en la mejor versión de ti mismo, y ellos ya no formaban parte de ese viaje, y ahora tienen que vivir con la certeza de que, mientras estaban ocupados tratando de reemplazarte, te convertiste en alguien irreemplazable.
Pueden acercarse, pueden pedir perdón, pueden decir todas las palabras correctas, pero en el fondo saben que no será suficiente, porque ya no estás donde te dejaron, ya no estás esperando, ya no los extrañas como ellos creían que lo harías, y eso es lo verdaderamente doloroso, no para ti, sino para ellos. Porque mientras pasaban tanto tiempo tratando de convencerse de que no te necesitaban, el tiempo demostraba que tú nunca los necesitabas. Este es el poder de las relaciones estoicas, la capacidad de alejarte, de dejar ir, de permitir que el tiempo haga su trabajo, la capacidad de comprender que tu valor no depende del reconocimiento de otra persona, la capacidad de saber que la mejor venganza no es la amargura ni la ira, sino la indiferencia. Y ahora, mientras se sientan con sus remordimientos, mientras observan desde la distancia, mientras se dan cuenta de que nunca volverán a formar parte de tu vida, finalmente comprenden la única lección que el tiempo ha estado tratando de enseñarles todo este tiempo. Cuanto más tiempo pasan sin ti, más les duele, y ahora sufrirán para siempre.